Buenas tardes. A ver, señora Bastida, si lo consigue. ¿Verdad? Se ha comprometido. Venga, vamos a ello. Los cubanos vinieron a nuestra región como maestros, como médicos, como técnicos agrícolas, como ingenieros, nunca como colonizadores. Jamás podremos agradecer lo suficiente a Cuba este ejemplo de desinteresado internacionalismo. Esto dijo Nelson Mandela al salir de la cárcel. Y lo dijo porque es la realidad. Cuba, un pequeño país de 11 millones de habitantes, ha sido un ejemplo de solidaridad y de internacional. Cuba, un país que lleva 60 años sufriendo un criminal bloqueo por parte de los Estados Unidos de América, ha sido capaz, a pesar de ello, de garantizar que todos los años, gratuitamente en las universidades cubanas, entre ellas la Escuela Latinoamericana de Medicina, inaugurada en 1999 por Fidel, donde se graduaron más de 30.000 médicos y médicas de cerca de un centenar de países de América, África y Asia. El programa oftalmológico cubano, Misión Milagro, ha devuelto o mejorado la visión a más de 3 millones de pacientes sin recursos de 35 países de América Latina, el Caribe y África. El programa de alfabetización Yo sí puedo, diseñado y puesto en marcha por Cuba, ha permitido que más de 10 millones de personas de más de 30 países hayan aprendido a leer y a escribir y por ello recibió en 2006 el Premio Alfabetización de la UNESCO. Desde 1963, más de 400.000 médicos cubanos han formado parte de las misiones médicas cubanas que en más de 160 países del mundo han colaborado en el combate contra epidemias, pandemias, huracanes o terremotos. Más de 28.000 médicos cubanos están presentes en 59 países de América, Asia y África, dentro de estas misiones médicas internacionalistas cubanas. Pero es que incluso en plena pandemia, la brigada Henry Reed también acudió a un país que tantas lecciones tiene que dar, a un país europeo, donde somos el ombligo del mundo, donde sabemos cómo funcionar, pues fue la brigada Henry Reed la que tuvo que acudir también a Italia a prestar apoyo en la pandemia del COVID-19. Este es el ejemplo de Cuba. Este es el ejemplo que nos toca retribuir. Porque es inasumible que Cuba, más de 60 años después, siga sufriendo este criminal bloqueo. Ha llegado el momento de pararle los pies a los Estados Unidos de América. Son ya 31 veces las que se han votado en la Organización de las Naciones Unidas en contra de este criminal bloqueo. 187 países han exigido el fin del bloqueo. Solo 2 países en contra. Estados Unidos de América e Israel. Una abstención, Ucrania. Y por eso hoy no venimos a hablar de socialismo, no venimos a hablar de libre mercado, aunque estoy segura de que acabaremos hablando de ello. Y no venimos a hablar de eso. Venimos a exigir la retribución que el pueblo cubano merece, que es seguir manteniendo su dignidad, seguir manteniendo ese rechazo al criminal bloqueo que incluso con gobiernos del Partido Popular, también nuestro país, ha votado siempre. Y esto hay que exigirlo, porque es de justicia. Porque no nos engañen, no vengan a contar razones para condenar a un pueblo al criminal bloqueo que ha venido sufriendo. Y decía, no venimos a hablar de economía de mercado, no venimos a hablar de socialismo, sino venimos a hablar de cooperación internacional, de la necesaria cooperación para un país que no lo hubiera necesitado nunca, que solo lo necesita como consecuencia de un bloqueo que, como decía, vulnera la legalidad internacional. Y no lo digo yo, lo dicen la Organización de las Naciones Unidas. ¿También van a negar a la Organización de las Naciones Unidas? Pues seguro que sí, porque no será la primera vez que lo hacen en este Parlamento. Y la realidad
es que la cooperación internacional requiere en estos momentos de un apoyo a Cuba para, pues para atender unas necesidades que, como consecuencia de ese criminal bloqueo, vienen sufriendo y cada vez tiene consecuencias más gravosas. A ese bloqueo, además, se incrementa con la situación de crisis económica de un país que mayoritariamente ha venido dependiendo del turismo y que, como consecuencia de la crisis del COVID-19 y del cierre de fronteras, se ha agravado. Un país que, por otra parte, ha sido uno de los países que primero ha sido capaz de descubrir una vacuna que además ha puesto a disposición de los países pobres, como no ha hecho ningún otro de los países supuestamente desarrollados. Y es de esto de lo que venimos a hablar, de seguir exigiendo el cumplimiento de la legalidad internacional, esa de la que tanto se quieren hacer eco en distintas ocasiones y que es innegable que debe hacerse también con el pueblo de Cuba. Y por eso planteamos distintas iniciativas. La primera, que se cree un programa para enviar de forma urgente la ayuda humanitaria que solicita el Gobierno cubano para atender las necesidades básicas de su población. 2. Reforzar las relaciones entre los pueblos riojano y cubano, potenciar las relaciones económicas y comerciales, así como las relaciones de investigación científica entre ambas partes y, en general, a mantener una política de cooperación con Cuba en todos los ámbitos y con todos sus agentes. 3. Instar al Gobierno de España a crear un programa de cooperación económica con Cuba, así como para enviar de forma urgente la ayuda humanitaria que en este momento se necesita. Y 4. Instar al Gobierno de España a seguir oponiéndose al embargo económico sobre Cuba en la Asamblea de las Naciones Unidas y a trabajar activamente junto a otras naciones para ese fin, así como para exigir de una vez por todas a los Estados Unidos que retire a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. La realidad es que solo le pediría una cuestión, fundamentalmente a los Estados Unidos de América y a sus aliados, que quiten las manos de Cuba, que dejen al pueblo cubano que se gobierne como bien ha sabido hacer. Y decía que no íbamos a hablar de socialismo ni íbamos a hablar de libre mercado, pero sí lo vamos a hacer. Porque estoy segura de que ustedes van a decir que la situación viene como consecuencia de un régimen, porque le llaman ustedes así, que según ustedes no soluciona los problemas de la gente. Pues vamos a comparar a Cuba, vamos a comparar las tasas y los índices que tiene el pueblo cubano, que tiene Cuba, con respecto a los países de su entorno. Porque lo que no pueden ustedes hacer es pretender comparar a un país de 11 millones de habitantes, que es una isla, con los problemas de materias primas que puede tener, con otros países del entorno más desarrollado. Y la realidad es que hay que compararlo con los países de su entorno. ¿Saben ustedes qué principio económico rige en Haití? El libre mercado, ¿verdad? ¿O hay socialismo también en Haití? Porque no es el socialismo lo que crea hambre, es el bloqueo atroz por parte de los Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el PIB per cápita comparado en el 2022 en Haití? 1.680 euros. En Cuba, 8.317. ¿Conocen ustedes la tasa de alfabetización de Haití? Aproximadamente el 61%, el 64,3% hombres y el 57,3% es la tasa de alfabetización para mujeres en Haití. Esa es la tasa de alfabetización. ¿Saben cuánto es en Cuba? El 99,8%. ¿Saben que no hay otro país de su entorno y con sus condiciones que tengan un sistema de sanidad pública como el que tiene el sistema cubano? Pues esa es la realidad. ¿Saben cuáles son los niveles de hambre severa que se sufren en un país como Haití? Prácticamente alcanza el 50% de la población. ¿Saben cuál es el hambre severa que pueden encontrar en Cuba? Por debajo del 2,5%. Y esto con estas difíciles situaciones económicas. Que cese de una vez por todas el bloqueo y que en tanto en cuanto esto no ocurra, les compensemos con esa ayuda humanitaria que tanto necesitan, es de justicia. Les decía, los médicos cubanos, los maestros cubanos han alfabetizado el mundo. Hagan caso a Nelson Mandela y dejen de pretender colonizar para simplemente ayudar en un internacionalismo proletario de los pueblos. Muchas gracias. Gracias, señora.